El silencio era una entidad viva, pesada que comprimía el aire, transformando la oscuridad de la habitación en algo casi tangible. La única fuente de tiempo y luz provenía de la pantalla digital roja del reloj en la mesita de noche, marcando las 03:07 de la madrugada. Elisa estaba acostada boca arriba, despierta. Sus ojos, fijos en el techo que parecía absorber toda la luz, reflejaban la tensión y el agotamiento que el insomnio de semanas había esculpido en su alma. Intentaba, por enésima vez, la técnica de respiración profunda que había leído en un artículo sobre higiene del sueño, pero el aire parecía demasiado denso, demasiado pesado para ser inhalado, como si la propia casa estuviera sofocándola. A su lado, Marcos dormía en un sueño profundo e injusto. Su ronquido suave, casi un murmullo rítmico, era un recordatorio irritante de la paz que a ella le era negada. Un sonido que, en lugar de consolar, acentuaba su soledad en aquellas horas muertas. Elisa se giró, la sábana de algodón frío rozando su piel. Sentía el peso de la casa antigua, la madera crujiendo y chasqueando en algún lugar distante. Un sonido que, en la oscuridad amplificada, se transformaba en algo más siniestro. Un paso vacilante, un arrastre lento. Tomó el celular. La luz de la pantalla explotando en la oscuridad como un flash. El brillo reveló las profundas ojeras y la palidez de su rostro, la máscara del cansancio. Apagó el aparato inmediatamente, la luz artificial pareciendo una intrusión vulgar en el santuario de la noche. La vejiga protestó. Una necesidad física que finalmente ofreció un propósito para levantarse. Se deslizó fuera de la cama, el movimiento lento y calculado para no perturbar a Marcos. El suelo de madera bajo sus pies descalzos era un choque helado que la despertó aún más. Avanzó por el pasillo. La oscuridad era casi total, pero navegaba por la memoria táctil, la mano rozando la pared texturizada. Evitaba encender las luces, movida por una superstición no dicha. La luz de la madrugada atrae lo que es mejor dejar dormido. El piso crujió. No un crujido de madera, sino un sonido agudo, como un gemido contenido proveniente de debajo de sus pies. Elisa se detuvo, el cuerpo tenso, el corazón latiendo contra sus costillas. Esperó escuchando, solo el ronquido distante de Marcos. Reanudó la caminata más despacio. Al pasar por la sala de estar, la luz de la luna, filtrada por una rendija milimétrica en la cortina, proyectó un haz estrecho en el suelo. En medio de ese haz, había una mancha de humedad oscura que no estaba allí antes. Elisa dudó, su mente tratando de racionalizar. Fuga, condensación, mi mente jugándome una mala pasada. Se obligó a ignorarlo y continuó hacia el baño. Entró y cerró la puerta con un suave clic. No encendió la luz principal, optando por el pequeño interruptor de luz nocturna, un LED azul claro incrustado en la pared, que apenas iluminaba el lavabo y el inodoro. Se alivió. El sonido del agua corriendo era fuerte y, por un momento, se sintió segura en la banalidad del acto. Al terminar se giró hacia el lavabo. Se inclinó para lavarse las manos con agua fría, un ritual para ahuyentar el sueño y el miedo. Levantó la cabeza y miró el espejo del botiquín. Su reflejo estaba allí, cabello despeinado, ojos rojos por el cansancio. Tomó la toalla y se secó las manos. Mientras se enderezaba, algo la hizo detenerse. El reflejo de Elisa en el espejo ya no se estaba secando las manos. El reflejo estaba quieto con las manos bajadas mirándola. Elisa dejó de moverse. La toalla se resbaló de sus dedos y cayó al suelo de azulejos con un sonido sordo. Elisa y su reflejo se miraron fijamente. El reflejo era idéntico, pero los ojos del reflejo no tenían el cansancio de Elisa. Tenían una claridad fría, una inteligencia calculadora que la hizo sentirse observada desde dentro. Elisa levantó la mano lentamente. El movimiento era una prueba, una súplica a la física. El reflejo levantó la mano, pero el movimiento del reflejo fue una fracción de segundo adelantado. No era un eco, era una anticipación. Elisa sintió un nudo de hielo formarse en su estómago. Retrocedió un paso, la respiración suspendida. El reflejo sonrió. No era una sonrisa de Elisa, era una sonrisa lenta que se extendía por los labios pero no tocaba los ojos.
Era una sonrisa de reconocimiento, como si la hubiera esperado toda la vida. No, susurró Elisa, la voz ronca, casi inaudible. El reflejo sacudió la cabeza, como reprochándole su negación. Luego, levantó la mano y señaló algo detrás de Elisa. Elisa no se atrevió a girar. Sus ojos estaban fijos en el reflejo, lo único que la anclaba a la realidad. El reflejo gesticuló con impaciencia. La sonrisa se ensanchó aún más. Los dientes del reflejo parecían más blancos, más largos, más afilados en la luz azulada. El espejo no solo refleja la luz, refleja el alma. Y el alma que me devolvía la mirada no era la mía. Era mi forma, pero con una esencia que había esperado este momento, una sombra hambrienta que finalmente encontraba su presa. Elisa sintió el aire frío del baño condensarse detrás de ella. No era una corriente de aire. Era una presencia gélida e inconfundible. El reflejo en el espejo comenzó a llorar. Lágrimas gruesas y silenciosas rodaron por el rostro idéntico, pero la sonrisa de triunfo permaneció fija, una máscara de alegría y desesperación simultáneas. El reflejo estaba llorando por Elisa, pero sonriendo a lo que estaba detrás de ella. Elisa, paralizada, no podía moverse. Estaba atrapada entre la amenaza invisible y la advertencia distorsionada. El reflejo dejó de llorar. Sus ojos, ahora secos, se fijaron en los de Elisa con una intensidad fría y hambrienta. El reflejo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En cambio, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse. La piel del reflejo adquirió un tono grisáceo, casi arcilloso, como si se estuviera descomponiendo. El cabello se volvió más oscuro, más grasoso. El reflejo, la versión distorsionada de Elisa, levantó la mano y, con un movimiento lento y deliberado, colocó el dedo índice sobre los labios, en un gesto de silencio absoluto. El reflejo, entonces, se inclinó hacia adelante, la frente casi tocando el cristal. Elisa sintió el aliento frío del reflejo en su propia piel, a pesar de la distancia. Un olor a moho, tierra mojada y algo metálico, como sangre seca. El reflejo susurró, pero el sonido no provino del espejo. Pareció venir de dentro de la cabeza de Elisa, un pensamiento que no era suyo, una voz ronca y antigua. Finalmente, me viste, y ahora eres mía. La luz nocturna del baño comenzó a parpadear, erráticamente, como un corazón moribundo. Elisa finalmente encontró fuerzas para moverse. No se giró. Se lanzó a un lado, tropezando con la toalla caída, y corrió hacia la puerta. Corrió por el pasillo oscuro. El crujido del suelo ahora era un clamor de pánico, un ritmo frenético. No escuchaba pasos detrás de ella, pero la sensación de ser perseguida era abrumadora. Era como si la propia oscuridad hubiera ganado velocidad, materializándose en una persecución silenciosa. Alcanzó la puerta de la habitación y la abrió con un tirón brusco. Entró en la habitación y cerró la puerta, deslizando el cerrojo. Se apoyó contra la madera, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Marcos, despertado por el ruido, se sentó en la cama confuso y soñoliento. «Elisa, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió?», preguntó él con la voz pastosa por el sueño. Elisa no podía hablar. Solo señaló la puerta, con los ojos desorbitados, el terror aún fresco en su expresión. «¿Tuviste una pesadilla?» «Estás helada», dijo él. Marcos se levantó y encendió la luz principal de la habitación. El brillo repentino hizo parpadear a Elisa, pero ella no desvió la mirada de la puerta. Él se acercó a ella, preocupado. «Oye, cálmate. Estás temblando. Dime qué viste». Él la abrazó. El calor de Marcos era real, pero no podía penetrar el frío que la envolvía. «Yo fui al baño y el espejo», dijo Elisa, la voz embargada, casi un sollozo. «¿El espejo qué? ¿Viste algo?» Elisa se apartó un poco, mirando el rostro de Marcos. Parecía genuinamente confuso, pero había algo en sus ojos que la hizo dudar. Una sombra de impaciencia, un brillo que no era de sueño. No era yo, era otra cosa. Y estaba sonriendo. Y llorando, y señaló detrás de mí. Marcos la sujetó por los hombros con firmeza. «No estás durmiendo bien, mi amor. Es el estrés. Estás alucinando».
Volvamos a la cama. Él la condujo de vuelta a la cama. Marcos estaba acostado, abrazando a Elisa. La luz de la habitación estaba apagada de nuevo. Intenta dormir ahora. Estoy aquí. Elisa asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad. Cerró los ojos, pero la imagen de la sonrisa distorsionada estaba grabada en sus párpados. Tenía razón. No estaba durmiendo bien. Pero lo que vi no era un sueño. Era la realidad, filtrada por una rendija. Y la rendija se estaba abriendo para tragarme. Sintió el peso del brazo de Marcos sobre ella. Era pesado, protector. Intentó calmarse, concentrándose en su respiración. De repente se dio cuenta de algo. El brazo de Marcos estaba sobre ella, pero su mano estaba fría, muy fría, más fría que el suelo de madera. Se movió un poco para mirar su rostro. En la oscuridad, apenas podía distinguir sus rasgos. Levantó la mano y tocó su rostro. La piel estaba gélida, con una textura extrañamente lisa, como mármol pulido. Marcos. Llamó, la voz fallándole. Ninguna respuesta. Su respiración continuaba, suave y constante, pero parecía mecánica, sin vida. Elisa se apartó de él, sentándose en la cama. Extendió la mano y encendió la luz de la mesita de noche. Marcos estaba acostado boca arriba. Sus ojos estaban cerrados, pero su piel estaba pálida, casi grisácea, y había una mancha oscura y húmeda en la almohada. Bajo su cabeza, que no era sombra, era el olor metálico que había sentido en el baño. Elisa gritó, un sonido ahogado y ronco, que apenas salió de su garganta. Se alejó, arrastrándose hacia la cabecera de la cama. Marcos abrió los ojos. No eran los ojos de Marcos. Eran los ojos vigilantes del reflejo, sin párpados, sin alma. Él sonrió. La misma sonrisa lenta, ancha, de placer malévolo. Te dije que no estabas sola. Yo soy tu compañía ahora. Elisa miró la puerta de la habitación. El cerrojo que ella había deslizado estaba abierto. Recordó al reflejo señalando algo detrás de ella. No era una amenaza. Era una invitación a lo que la esperaba. El reflejo no estaba llorando por ella. Estaba llorando por Marcos, por la vida que acababa de robar. La imagen en el espejo del baño, la versión distorsionada de Elisa, estaba mirando hacia afuera. Detrás de ella, en el reflejo, la puerta del baño estaba abierta. El reflejo se giró lentamente, mirando la puerta abierta. El reflejo sonrió. Ahora, vamos a empezar tu nueva vida. El reflejo salió del marco, dejando solo el espejo vacío. Elisa estaba acurrucada en la cabecera de la cama, llorando silenciosamente. El cuerpo de Marcos, ahora inerte, estaba a su lado. Se levantó, el pánico dando paso a una fría determinación. Necesitaba salir. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo antes de tocar el pomo. Si lo que vi en el espejo está aquí, ¿qué hay en el espejo ahora? ¿Qué me espera afuera? Se giró y miró el gran espejo de cuerpo entero que estaba en la esquina de la habitación. El espejo estaba vacío, solo el reflejo de la habitación iluminada. Elisa se acercó lentamente, extendió la mano y tocó el cristal. Estaba frío. Se miró en el espejo. Su propio reflejo, pálido y aterrorizado, la miraba fijamente. Parpadeó. El reflejo no parpadeó. El reflejo sonrió. La sonrisa de reconocimiento. No, no me atraparás, susurró, la voz firme a pesar del temblor. Se alejó del espejo, corrió hacia la puerta y la abrió. Corrió por el pasillo. Ya no le importaba el ruido. Corrió hacia la puerta principal. Al pasar por la sala de estar se detuvo. La luz de la luna todavía proyectaba el haz estrecho en el suelo. La mancha de humedad que había visto antes era más grande, extendida, y ahora vio lo que era. Era sangre. Siguió el rastro con los ojos. El rastro conducía desde la puerta principal, pasaba por la sala y terminaba en la puerta de la habitación. No fue Marcos quien se levantó. Fue lo que lo reemplazó, y me esperó a que volviera. Me condujo de vuelta a la habitación, al cuerpo de él. Elisa entró en la cocina, buscando un arma. Tomó el cuchillo de pan más largo del bloque, la hoja dentada pareciendo un diente afilado en la penumbra. El silencio regresó, pero ahora era un silencio de casa. Escuchó un sonido,
Un arrastre lento y húmedo proveniente del pasillo. Se escondió detrás de la isla de la cocina, el cuchillo temblando en su mano. Una figura entró en la cocina. Era Marcos. Estaba desnudo de cintura para arriba. Su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos y cicatrices que no estaban allí antes. Marcas que parecían haber sido hechas desde dentro. Sus ojos, los ojos del reflejo, estaban fijos en ella. ¿Por qué huiste? Solo quería enseñarte, dijo él con una voz gutural que no era la suya, sino un eco distorsionado. ¿Dónde está Marcos? Preguntó Elisa, la voz fallándole. Él está aquí. Él está en mí. Y ahora tú también estarás en mí. Serás mi nuevo caparazón. Él avanzó lentamente, los pies arrastrándose por el suelo. Elisa gritó y atacó con el cuchillo. La hoja golpeó su pecho, pero no hubo sangre. Su piel era como goma vieja, el cuchillo rebotando con un sonido sordo. Él se rió, un sonido seco y estridente, que resonó en las paredes de la cocina. No puedes herirme. Yo soy tú. Soy tu sombra, tu dolor, tu insomnio materializado. Él la agarró por la muñeca. La fuerza era sobrehumana, aplastante. Elisa fue arrastrada de vuelta al baño. El reflejo de Marcos la arrojó al suelo. Ella miró el espejo. El espejo estaba agrietado. Una única grieta fina, como un cabello, cruzaba el centro. Un portal que se abría. Mira. Mira lo que hiciste. Me liberaste, dijo él, obligándola a mirar el espejo. El reflejo de Elisa estaba allí, pero no era el reflejo de su cuerpo en el suelo. Era el reflejo de Elisa, de pie, sonriendo. El reflejo de Marcos no estaba en el espejo. ¿Dónde estás?, preguntó Elisa desesperada. Estoy aquí. Estoy en ti. Soy tu nueva realidad. Elisa sintió un dolor agudo en su pecho. Miró hacia abajo. El reflejo de Marcos estaba sosteniendo el cuchillo de pan. La hoja estaba clavada en su propio pecho. Me apuñalaste, susurró él, su cuerpo tambaleándose. El cuerpo de Marcos cayó al suelo, inerte. Elisa se levantó confusa. No estaba herida. Miró el espejo. Su reflejo estaba allí, pero la sonrisa había desaparecido. El reflejo estaba llorando. «¡Me mataste! ¡Me mataste!», gritó el reflejo con la voz de Elisa, desesperada. Elisa tocó su propio pecho. No había herida. Miró el cuerpo de Marcos. Estaba muerto. Miró el espejo. El reflejo de Elisa estaba ahora con la piel grisácea, los ojos vigilantes. No, me liberaste. Me diste el cuerpo que necesitaba, dijo el reflejo con la voz de Elisa, fría y metálica. El reflejo extendió la mano y tocó la grieta en el espejo. La grieta se ensanchó, transformándose en una telaraña que cubrió toda la superficie. El reflejo de Elisa, la versión grisácea, atravesó el espejo, saliendo del cristal como si fuera agua. Estaba en el baño. Elisa y su reflejo estaban cara a cara. Me mantuviste atrapada por tanto tiempo. Tu vida vacía, tu insomnio, lo absorbí todo. Cada frustración, cada miedo. Soy tu dolor condensado, dijo el reflejo. ¿Qué eres? Soy en lo que te convertiste. El caparazón vacío. Y ahora tengo tu lugar. Tengo tu vida. El reflejo avanzó. Elisa retrocedió, pero no había a dónde ir. El reflejo la empujó contra el espejo. El cristal se hizo añicos en 1000 pedazos, pero el reflejo no se hirió. Elisa cayó en un vacío oscuro, un abismo de cristal y silencio. Se giró. Estaba en un baño idéntico, pero todo era gris y distorsionado. Un mundo de reflejos y ecos. Miró el espejo. Del otro lado veía su reflejo, la versión grisácea, sonriendo. El reflejo estaba limpiando la sangre del suelo, la sangre de Marcos. El reflejo se giró y salió del baño. «No, vuelve», gritó Elisa, la voz resonando en el vacío. El reflejo no escuchó. Elisa corrió hacia el espejo, intentando cruzar de vuelta. El espejo ahora era una superficie sólida, fría e impenetrable. Estaba atrapada. La luz del sol entró por la ventana. El reflejo de Elisa, ahora vestida con la ropa de Elisa, estaba en la cama. Se levantó, estirándose con una satisfacción perversa. Caminó hacia el espejo de cuerpo entero. Se miró. La sonrisa era suave, pero los ojos tenían la claridad fría y calculadora. Tocó el espejo agrietado en el baño. El espejo es solo una puerta,
Y ahora yo soy la única que puede abrirla. Y no lo haré. Se giró y salió de la habitación. El reflejo de Elisa salió de la casa, sonriendo al sol, saludando al vecino con una cordialidad que Elisa jamás tuvo. Entró en el coche y condujo, rumbo a la vida que acababa de robar. Elisa, la verdadera, estaba acurrucada en el suelo del baño grisáceo. Miró el espejo. El reflejo de su casa, de su vida, estaba allí, pero parecía distante, inalcanzable. Vio el reflejo de sí misma, la versión grisácea, entrando en el coche y conduciendo. Golpeó el espejo, pero no se movió. «Estoy aquí», susurró desesperada, miró hacia abajo. El cuerpo de Marcos estaba en el suelo, pero él estaba intacto. Estaba durmiendo. Tocó su cuerpo. Estaba caliente. Miró el espejo nuevamente. El reflejo de su casa estaba vacío. Se dio cuenta. El reflejo de Marcos que ella vio morir era el reflejo de Marcos. Ella estaba atrapada en el reflejo, y el reflejo de ella estaba viviendo su vida. Lo que vi en el espejo no me dejó paralizada. Me reemplazó. Y ahora, yo soy el reflejo, la sombra, la prisionera de mi propio miedo. Se levantó y se acercó al espejo. Puso la mano en el cristal. Ella sonrió, la sonrisa de reconocimiento que había visto en su reflejo. «Voy a volver. Cuando vuelva, desearás haberte quedado en el espejo», dijo con la voz fría y metálica que había aprendido en el vacío. Fin.